Hola, queridos amigos y amigas. Y para los que no nos conocemos, mi nombre es Alexandra Zamora. Yo soy teóloga, tengo estudios en comunicación transcultural y un doctorado en consejería. Y hoy quiero hablarte de algo que va a transformar tu vida. La va a cambiar en 180 grados. Vamos a conocer principios de la palabra de Dios que nos van a llevar a un éxito en nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Y este estudio lo vamos a tener basado en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a estar estudiando del verso 20 al verso 41 en la vida del profeta Elías. Así que sin más, vamos a continuar, pero antes te recuerdo, suscríbete a este canal si no lo has hecho. Dale un like a la campanita. Deja cualquier pregunta que te interese o alguna colaboración que quieras hacer, algo que quieras agregar sobre el estudio de hoy. Y te recuerdo que si tú haces eso, nos estás ayudando para que la palabra de Dios continúe viajando, tocando muchos hogares, muchas familias y la misión llegue a todos los rincones de la tierra. Bueno, sin más, pasamos al estudio de hoy. La historia que vamos a estudiar hoy entonces ocurre aproximadamente en el siglo IX, siglo XI, no, en el siglo IX, aproximadamente en el siglo IX antes de Cristo, durante el reinado de Acab, uno de los reyes más perversos que tuvo Israel. Y su esposa competía con él. ¿A cuál de los dos era más malo? Dios había levantado un profeta, el profeta Elías, para comunicarse con el pueblo de Israel. La palabra profética que Dios enviaba a través de Elías, como en muchos casos con los profetas en el Antiguo Testamento, el pueblo no la recibía. Y los reyes de Israel también se rebelaban contra esa palabra, porque en la mayoría de los casos los confrontaba. Dios hablaba sobre asuntos que estaban manejando diferente de como Él les había indicado o del consejo de Dios. El Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento descendía sobre el profeta. Dios lo usaba para que comunicara un mensaje y luego el Espíritu Santo se volvía a ir. Y aclaro esto, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba dentro de un ser humano, pero Dios descendía a través del Espíritu Santo y usaba a diferentes hombres y mujeres para llevar a cabo tareas o para comunicar mensajes al pueblo o para dar unas directrices o instrucciones, como lo hizo con Moisés y los 10 mandamientos, o como lo hacía con los sacerdotes que entraban al lugar santísimo. El Espíritu descendía, pero se volvía a ir. No se mantenía permanentemente en ningún ser humano. Y Dios estaba usando al profeta Elías en el reino del norte, que es en donde se está llevando a cabo esta historia. Y recordemos, el pueblo de Israel eran 12 tribus y se había establecido un reinado por petición del pueblo. Dios quería ser su rey, pero el pueblo le pidió a Dios un rey. Entonces Dios los complació. Bueno, aquí estamos, ya pasó el reinado de Saúl, el reinado de David, aquí estamos con el reinado de Acab. Ya han pasado varios reyes y este rey estaba gobernando el reino del norte. Hay otro rey en esta misma época que está gobernando el reino del sur. Y por eso muchas veces entramos al texto bíblico y nos encontramos con que hay dos reyes. Bueno, porque uno estaba al norte y el otro estaba al sur, ya que esto se da después de la división que se da entre ellos, entre las tribus. Tribus, entiéndase, en las familias de los hijos de Jacob. De cada hijo de Jacob
nace una tribu. Así se le llama en el texto bíblico, pero eran familias muy grandes. Antes de llegar al capítulo 18, Dios ya había usado al profeta Elías para anunciar una sequía sobre Israel como consecuencia de su idolatría. Si la idolatría es aborrecida por Dios, es considerada adulterio espiritual, infidelidad, y Dios casi nunca, podríamos decir, se mantiene neutro cuando hay idolatría. Casi siempre Dios interviene en la vida de las personas, en este caso del pueblo de Israel, para corregirlos, para llamar su atención, para volverlos al camino, para que puedan comprender su error, pero también muchas veces con juicios. Y este era el caso. Esta sequía era un juicio de Dios contra el pueblo de Israel por haber seguido a dioses paganos. Y durante más de 3 años no había llovido. Ese juicio Dios lo había traído a través del profeta Elías. El profeta Elías le había declarado al pueblo de Israel que habría una sequía de 3 años. Claro, esto produjo que el rey Acab odiara a Elías y lo persiguiera. Dice el texto que lo persiguieron por muchos lugares para matarlo. Y además de eso, la esposa de este señor Acab, Jezabel, había mandado a matar a un montón de profetas de Dios que existían en aquella época, precisamente como una reacción a este juicio que Dios les había enviado. Pero el siervo de Acab era un hombre fiel que desde muy temprana edad había conocido al Señor y había escondido a algunos profetas y los había alimentado durante este tiempo. Pero muchos habían sido asesinados en manos de Jezabel, la esposa de Acab, quien era un hombre, sí, un rey, pero un rey muy permisivo y como vemos que comulgaba con lo malo, con todo lo malo, incluyendo la adoración a dioses paganos, a pesar de ser un israelita que conocía la ley y que conocía el consejo de Dios y cuál era la voluntad de Dios. Pero bueno, esa, como vimos en el estudio anterior, es una de las consecuencias. Cuando un creyente se une a una persona que no comulga con los principios bíblicos, hay un pulso, por decirlo de alguna manera, hay un pulso espiritual y en la mayoría de los casos gana el que está en el mundo. Por eso es que la palabra de Dios aconseja que debemos de buscar el cónyuge, el compañero o la compañera de vida dentro de los creyentes. Ahora, la nación estaba viviendo las consecuencias de haberse alejado de Dios. Y en este momento de la historia que vamos a entrar hoy, Dios va a hacer algo decisivo. Se va a dar una evidencia visible, algo público que Dios va a hacer para evidenciar que solo Él es Dios. ¿Y para evidenciarlo a quién? Pues al pueblo de Israel. Empezamos en el verso 20. Primera de Reyes 18, verso 20. Acab, el rey, convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y a los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, pues síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. A ver, Acab es el rey del que estábamos hablando anteriormente. Y él está convocando a todos los israelitas. ¿Por qué los está convocando? Porque en los versos anteriores que estudiamos en la primera parte, que usted la puede encontrar aquí mismo en el playlist,
Primera de Reyes 18, de los versos 1 al 19. Ahí precisamente en el verso 19 queda donde Elías le dice a Acab, convoca a todo el pueblo y a los sacerdotes en el monte Carmelo. Es una cita espiritual. Y este hombre, Acab, convoca y todos llegan a ese lugar. Por eso es que Acab los manda a llamar, porque Elías le indica que tiene que hacerlo. El monte Carmelo está ubicado al norte de Israel, precisamente cerca de una ciudad actualmente que se llama Haifa, en Israel. Es todo el escenario para Primera de Reyes 18. Elías aquí desafía a los mismos profetas del dios Baal en este monte Carmelo. Y luego dice el texto que Elías les dice cuando ya se encuentra con ellos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Esta palabra indecisos, esta pregunta es clave en toda esta enseñanza. ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? La palabra indecisos es una palabra que tiene un significado muy importante en esta narrativa. La obediencia es uno de los factores más importantes para que el plan de Dios se cumpla en la historia de cada individuo. La obediencia es importantísima, pero también es muy importante que nosotros podamos escuchar la voz de Dios cuando el Señor nos habla, para que le podamos obedecer. La palabra indecisos, volviendo a esta palabra, es una palabra que significa doblemente. Cuando alguien se debate entre dos opciones. También puede significar cuando un día estás con Dios, pero pasan 2, 3 días y ahora estás con el diablo. Cuando una persona está con Dios un rato, pero otro rato está con el enemigo o está sirviendo en las tinieblas, o cuando una persona definitivamente lo tiene combinado. Ni siquiera es que lo separa por días, sino que está en los dos reinos al mismo tiempo. Sí, a eso se está refiriendo la palabra indecisos. O sea, sí, querían con Dios. Les gustaba oír a los profetas, pero también les gustaba la idolatría. También disfrutaban de los rituales a los dioses paganos. Sí, querían las dos cosas. Sí, es como lo dice Jesús por allá en un texto, ¿verdad? Nadie puede tener dos señores. ¿Y qué tiene que ver dos mundos tan diferentes? Pero esto era lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y es similar a muchas personas hoy que sí quieren con el Señor, pero también quieren con el mundo. Sí, quieren la palabra de Dios, la paz que Dios da, la relación con Dios bonita, el saber que Dios le provee, que Dios le contesta. Sí, pero también quiere estar en el mundo y tener todos los placeres del mundo. Entonces tiene un pie en cada reino. Entonces, esta pregunta, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Puede que te la esté haciendo Dios hoy a ti. ¿Hasta cuándo vas a seguir indecisa? ¿Hasta cuándo vas a seguir indeciso? La obediencia entonces es un factor sumamente importante para que el plan de Dios se cumpla en la vida de una persona, en la vida de una nación. Pero también es importante que nosotros escuchemos a Dios en su palabra. Ahora, la salvación, sí, la salvación es gratuita. Solo hay que creer que Jesús murió por nosotros y somos salvos.
pero el éxito en el peregrinaje en la tierra requiere obediencia. Y para poder obedecer hay que conocer la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios hay que tener relación con Él. Hay que conocer su palabra. Y todo ser humano tiene la opción para poder conocer su palabra y poder conocer a Dios. El profeta se acerca al pueblo de Israel porque este pueblo está dudando. Está entre estos dos mundos. Tiene una mente doble, un doble ánimo. Hoy sí quiero con Dios, mañana no quiero con Dios. Así lo presenta Santiago. Santiago dice que hay personas que tienen doble ánimo. Santiago es un libro del Nuevo Testamento, que tienen doble ánimo y es que ahí a lo que se refiere es que tienen doble manera de pensar. O sea, que tienen en su cabecita dos ideas, sí, y las dos gobiernan, a veces por turnos, a veces al mismo tiempo. ¿Cuántas personas conocemos, o tal vez tú mismo, que un día caminan con Dios y al otro día no? Se pierden todos los beneficios de tener una relación con Dios. O inclusive, ¿cuántas veces conocemos personas que seleccionan los pecados y hasta se atreven a dividirlos entre los graves y los menos graves, dependiendo de la conveniencia de cada quien, lo cual es totalmente contrario a la Biblia, ya que la moral de Dios es la que define los pecados. No es nuestra propia compasión, no es nuestra propia moral, es la moral de Dios. Cuando nosotros somos discípulos de Jesús, estamos aceptando que los principios de Dios son los que van a regir nuestra vida. Pero cuando nosotros anteponemos nuestra moral, estamos poniendo a Dios atrás de lo que nosotros queremos. Y nosotros vamos al frente, decidiendo qué es bueno y qué es malo. Y todo será de acuerdo a nuestra compasión, a nuestra historia, lo que nos produzca más tristeza, menos tristeza, y vamos seleccionando y vamos teniendo como una santidad selectiva. Nuestra compasión inclusive puede jugarnos una muy mala pasada, porque nos puede llevar a pensar que hay pecados que son más graves que otros. Entonces, esos no los cometemos, pero los que no son tan graves, pues esos sí los podemos cometer. ¿Por qué? Porque nuestra moral así lo indica. Eso es gravísimo, porque nuestra moral está influenciada por la cultura. Y en la cultura hay un montón de cosas buenas, pero hay un montón de cosas que deben ser coladas, que deben ser filtradas. Si nosotros abrazamos la cultura, entonces todo lo que en nuestro ambiente se da sería correcto. Hay muchos asuntos culturales que son pecado. Hay muchos que son excelentes. Y Dios le dio a los grupos étnicos su propia cultura, pero hay muchos asuntos que son totalmente contrarios a la palabra de Dios en las culturas. Entonces, no se refiere a un movimiento físico, sino más bien a movimientos en cuanto a la devoción espiritual. Cuando alguien tiene dos señores y permite Dios que tengamos dos señores, puede usted creer en Dios, pero también creer en alguna otra cosa al mismo tiempo o en alguna otra persona, tal vez ya muerta. Puede usted estar con Dios, pero también con otros dioses. No.
Dios no negocia. Esto es un no negociable para Dios. Luego dice también el texto, sí, el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, pues síganlo a él. Y dice que el pueblo se quedó callado. Y por la forma en como el profeta les pregunta, podemos darnos cuenta de que ya ha pasado algún tiempo de que ellos han estado en este vaivén, en este ir con las olas, hoy aquí, mañana allá, hoy con este Dios, mañana con el otro. Ya llevan rato de estar en esa situación. Personas que viven esta situación en su vida, en mi opinión, es gente que no toma la decisión de seguir a Jesús, sino que sigue a Jesús desde las emociones, no desde la voluntad. La voluntad es lo que nos puede a nosotros hacer echar raíces, ser más sólidos, ser más estables. Cuando usted sigue a Dios desde la voluntad, no desde las emociones. Porque desde las emociones es de acuerdo a lo que usted sienta, a lo que a usted le parezca. Desde la voluntad es un lugar mucho más profundo y mucho que tiene mucha más fuerza para poder mantenerse en esa decisión. Y es que voy a poner un ejemplo que podría ilustrar este asunto de la fidelidad. Y voy a poner el matrimonio. Muchas veces en las bodas, cuando tengo que llevar a cabo la ceremonia religiosa para los novios, para ilustrar este aspecto de la fidelidad, doy una enseñanza sobre lo importante que es que durante la ceremonia y para el resto de la vida, la persona diga sí a su nuevo cónyuge, que sí lo acepta como su nuevo cónyuge, que sí lo va a cuidar, que sí va a estar para esa persona, que sí lo va a acompañar, pero que recuerde y tenga presente de que al mismo tiempo que se compromete a estar con su cónyuge, a estar fiel y hacerle fiel a su cónyuge, está comprometiéndose a decir no a todos los demás hombres del planeta. Está diciéndole no a todas las demás mujeres del planeta. Esa es la fidelidad que Dios quiere. Entonces, este vaivén del pueblo de Israel era totalmente contrario. La fidelidad que Dios quiere es que le digamos sí a Él, pero no a todos los demás dioses. Sí, es que la fidelidad implica exclusividad. Nadie va a decir, soy fiel a mi esposa los fines de semana, pero durante la semana, pues coqueteo con otras mujeres. Nadie diría, soy fiel a mi esposo en la casa, pero en la oficina mantengo otras relaciones emocionales. Sí, y hago el énfasis emocionales, porque muchas veces creemos que la infidelidad a nuestro cónyuge solo es cuando se da el sexo, y no, la infidelidad también es cuando usted crea relaciones emocionales con otras personas que no son tu esposa, que no son tu esposo. Y lo mismo ocurre con Dios. Sí, la fidelidad exige una decisión. Tiene que salir de la decisión para que tenga el poder y la fuerza para mantenerse. No se puede adorar a Dios y al mismo tiempo rendir devoción a otros dioses. ¿Es fácil ser fiel a Dios completamente? No, no es fácil. No es fácil. En mi caso personal,
No fue fácil al principio de mi caminar con Jesús. Nada fácil. Me costó muchísimo, en unas áreas más que en otras. Y cada uno de nosotros va a encontrar áreas diferentes. No todos nos vamos a encontrar con los mismos retos. Para mí no fue fácil, pero con la práctica de obedecer el consejo de Dios, cada día es mucho más fácil. Cada día es mucho más fácil y cada día ves más los beneficios de la obediencia en tu vida. Cuando yo comencé a caminar con Jesús, hace ya varios años, tenía varios novios, pero había uno que era el oficial, sí, que era el que yo quería. Los otros eran para diferentes propósitos, pero no los quería. Eran para salir, para bailar, para ir a tomar, para diferentes asuntos, dependiendo de la personalidad de cada uno de los novios. Y me costó muchísimo, muchísimo ser fiel a este novio que era el oficial, que era el que yo quería. Cuando yo empecé a caminar con Jesús, yo tomé la decisión de serle fiel a este al que yo quería. Y fue muy difícil. Tuve muchísima lucha. Me costó muchísimo, pero lo logré con la práctica, con el orar, con el pedirle a Dios que me ayudara. Y es que Dios nos ayuda cuando le pedimos, ayuda para obedecerle. Claro que nos ayuda porque es su voluntad que le obedezcamos. Entonces nos va a ayudar. Pero lo normal para mí era la infidelidad. Eso era lo normal. Como hoy, que hay muchas cosas que se han normalizado en nuestras sociedades, pero que bíblicamente son pecado, pero que se han normalizado. Sí, la cultura las normalizó, pero la Biblia no. Y ahí nosotros tenemos que aprender a usar esos filtros bíblicos y tener la valentía espiritual de decir, bueno, en mi cultura esto está normalizado, pero no en la Biblia. Y pare de contar. Entonces, una obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Si usted obedece a Dios parcialmente, usted sigue en desobediencia. Ahora, si usted está obedeciendo a Dios en algunos asuntos y hay en usted el deseo y usted está haciendo el esfuerzo de obedecerlo completamente, tenga la plena seguridad de que Dios está viendo. Pero si usted tiene una obediencia parcial porque usted decidió que va a obedecerlo en esto, pero no en esto, también tenga la plena seguridad que Dios lo sabe. Y hay un hombre muy interesante en el texto bíblico, en Crónicas, también un rey, se llamaba Josafat, que él amaba a Dios. Dios dice en el texto que él sabía que Josafat lo amaba. Sin embargo, todos los lugares donde habían altares a los dioses paganos, él nunca los quitó. Él dejó que los altares se mantuvieran. Y lo repite una y otra vez la Biblia cuando cuenta la historia de este rey, que él permitía los altares paganos, que él nunca los quitó. Y eso trajo consecuencias sobre su vida. Entonces, vean qué interesante. Dios dice que él amaba a Dios genuinamente, sí, pero también le gustaban los altares paganos y no los mandó a quitar nunca. ¿Trajo eso consecuencias sobre su vida? Sí, sí las trajo. Las trajo precisamente a nivel económico.
La escritura dice que en una oportunidad sus barcos fueron destruidos completamente. ¿Por qué? Porque la obediencia parcial sigue teniendo consecuencias. Hay personas que luchan apasionadamente contra ciertos pecados, pero toleran otros. Defienden algunas verdades bíblicas, pero ignoran otras. Eso también es una forma moderna de santidad selectiva. Y Dios sigue preguntando, ¿hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a decidir obedecerme en todo? El verso 22 dice, entonces Elías añadió, yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. A este punto yo no sé si Elías sabe o no sabe que hay unos cuantos profetas escondidos por el vasallo de acá. Eh, o por qué dice que solo él ha quedado, o tal vez se refiere a que solo ha quedado ahí, en ese lugar, solo él está. Pero dice que hay 450 profetas de Baal. Tráiganos dos novillos. Vean la propuesta que hace Dios a través de Elías. Que escojan ellos uno, lo descuarticen, lo pongan en pedazos sobre la leña, sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo, lo pondré sobre la leña, pero tampoco prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios, yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Todo un display de poder vamos a ver en esta historia. Y el pueblo estuvo de acuerdo. Sí, más bien estuvo de acuerdo de desafío. No crean que este estuvo de acuerdo, fue de sumisión, de está bien. No, más bien como, bueno, sí, a ver, hágalo, a ver si es cierto. Y es que siempre, ¿verdad? El tema de las señales, qué importante es para el ser humano, ¿verdad? Y cómo eso nos puede confundir y nos puede extraviar de la verdad cuando andamos buscando señales. En lugar de obedecer a Dios, aunque no hayan señales, tenemos que aprender a obedecer al Señor, aunque no hayan señales. El profeta da instrucciones de manera que quede evidente que no se puede hacer trampa, que aquí nadie puede sacar un fósforo, una linterna y ponerle fuego. Él usa en este texto una descripción muy clara de cómo se tiene que llevar a cabo. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, ya que ustedes son tantos, escojan uno de los novillos, prepárenlo primero, invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el novillo que les dieron, lo prepararon, invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, gritaban, mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Todo este ritual que se está llevando a cabo en este lugar de parte de 450 profetas de Baal. Y alguien podría decir, bueno, esto es un aspecto cultural. No tiene nada de malo porque está dentro de la cultura. Pero es que la cultura también tiene que ser redimida y santificada. Porque como mencionaba anteriormente, porque es cultura no significa que la tenemos que aceptar sin filtros. Tenemos que aplicar un pensamiento crítico y analizar qué aspectos de tu cultura son pecado para Dios. Porque es cultura, entonces ya tenemos que aceptarlo y Dios lo tiene que aceptar también. No, no es así.
No es así. De hecho, es a través de la cultura que el enemigo trabaja. Son elementos culturales los que se filtran dentro de la fe de la iglesia. Son elementos culturales los que hacen que tú te sientas más tentada a ciertas cosas o más tentado a ciertas cosas por la cultura en que estás inmerso. Cuando Jesús llamaba, Señor, guárdalos, envíalos al mundo, pero guárdalos en el mundo. El mundo tiene cultura. El mundo es un contexto, es un ambiente. Y ahí está la cultura. Entonces, todo eso que viene a ser normalizado en esta época posmoderna, la época líquida, como llaman muchos filósofos, por la rapidez con que se está moviendo en todas las cosas, con el tema de la era digital y ahora de la tecnología, todo esto nosotros tenemos que acercarnos con los lentes de Dios y ver el mundo con los lentes de Dios para poder analizar qué sí es de Dios, qué no es de Dios. Pero usted no se lo tiene que decir su pastor ni su líder. Usted como creyente tiene que desarrollar el discernimiento espiritual. Es su responsabilidad. Y eso se desarrolla en la madurez espiritual, en la lectura de la palabra, en el conocer a Dios. Cuando usted conoce a Dios, usted tiene eso, eso que le permite a usted saber cuando algo huele mal espiritualmente hablando. Pero eso se obtiene en la relación con Dios. Y la relación con Dios no es rezar, no es ir al templo, es obedecer a Dios en lo que Él dice. No hay relación con Dios si no hay obediencia. No hay, no existe. Nadie puede decir yo conozco a Dios si no lo obedece. No lo conoces. Eso dice la palabra, que no lo conoces. Y si no lo conoces, vas a estar más ciego que los ciegos. Vas a estar perdido y perdida completamente en este mundo sin saber qué es correcto, qué es incorrecto. Vas a estar hablando como los necios que hoy llaman a lo correcto incorrecto y a lo incorrecto correcto, que hoy llaman a lo malo bueno. Y como son multitudes, pues entonces ellos deben de tener la razón. No, aquí habían 450 profetas y estaban equivocados y solo había uno que estaba correcto. Entonces las multitudes no son las que determinan lo que es verdad. La verdad la determina la palabra de Dios. Lo que es bueno y lo que es malo lo determina Dios. La moral, el norte de la moral para la humanidad lo determina Dios. No lo determinan los seres humanos. Y no puede haber una obediencia parcializada, porque al fin y al cabo es desobediencia. No podemos seleccionar los pecados. ¿Quiénes somos nosotros para llegar a decirle a Dios qué es más pecado que qué? Y esto me pone a pensar en todos esos grupos de expertos, de estudiantes o de profesores universitarios en ciencias sociales que están entrando a las iglesias en Latinoamérica, a las organizaciones misioneras en Latinoamérica, a las universidades cristianas de Latinoamérica y que están entrando, son personas que vienen de las ciencias sociales, se disfrazan de creyentes porque son creyentes nominativos para infiltrarse dentro de la iglesia, para usar la iglesia para sus agendas personales, muchas veces políticas. Y esto, ¿por qué? Porque para ellos es muy importante el poder
usar todas estas plataformas ya existentes para poder llevar a cabo sus agendas. Pero nosotros como iglesia tenemos que aprender a discernir si las personas que llegan a nuestra iglesia de verdad son creyentes o son solo estudiantes de ciencias sociales, que tienen compasión por los pobres o tienen compasión por algún asunto dentro de su agenda personal y la iglesia le va a servir de plataforma para el logro de sus objetivos, o si verdaderamente son creyentes. Tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, la obediencia debe ser completa al Señor. ¿Qué asuntos en tu vida en este momento son culturales, pero que cruzan los límites establecidos por Dios y se convierten en pecado porque contradicen la enseñanza bíblica? ¿Podrías pensar en uno o en dos o en tres aspectos actuales en tu vida que son de la cultura, que en la cultura ya están normalizados, pero que contradicen la enseñanza bíblica? Bueno, pues debes trabajar en ellos. Debes trabajar esas áreas para que tu santidad sea completa, tu obediencia sea completa y por lo tanto los beneficios de ser creyente también sean completos. Dice, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Claro, porque todos sabían que Elías tenía razón. Al mediodía, Elías comenzó a burlarse de los profetas. Griten más fuerte. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando, o esté ocupado, o esté de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. El texto original dice, a lo mejor está en el baño haciendo sus necesidades. Eso es lo que dice el texto original. Así de sarcástico, de ácido, es el sentido del humor con que Elías los está desafiando. Elías les está diciendo, su Dios no existe, no está, ¿dónde está? Comenzaron entonces a gritar más fuerte y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos, con lanzas, hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía, siguieron en este trance hasta la hora del sacrificio, pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. O sea, no hubo Dios que les contestara. Dios quiere dejar en evidencia que Él es Dios. Dios quiere rescatar a su pueblo. Veámoslo. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, ahora acérquense a mí. Así lo hicieron. Y como estaba en ruinas el altar del Señor, oigan, y como estaba en ruinas el altar del Señor, ¿por qué si había un pueblo de Israel el altar del Señor estaba en ruinas? Si usted lee el capítulo 19 va a ver que porque el pueblo de Israel lo había destruido. En el 19 lo explica el profeta Elías. Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu de los descendientes de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor y alrededor una zanja que cabían 2 medidas de semillas. Colocó la leña, descuartizó el novillo, puso los pedazos sobre la leña y dijo, llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos sobre el holocausto y la leña, o sea, todo. Mójenlo todo, incluyendo la leña. Vuelvan a hacerlo. Y lo hicieron. Háganlo otra vez. O sea, Elías quería que el pueblo de Israel
no pudiera usar ninguna excusa de decir que había salido fuego por alguna otra razón, que no era porque Dios había descendido fuego del cielo. Entonces, llena aquel lugar de agua para que taparle la boca a cualquiera que quisiera decir que había habido una estafa, un fraude. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. El agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja. A la hora del sacrificio, el profeta Elías dio un paso adelante y oró. Gente, vean qué interesante. El profeta Elías ha obedecido a Dios en un montón de detalles acá. O sea, Dios le dijo cuando estaba allá con la viuda de Sarepta, ve a Israel, que voy a traer lluvia de nuevo. Elías caminó, llegó, se encontró con el siervo de acá y luego les dio las instrucciones para que estos 450 profetas trajeran los novillos para que los pusieran en cierta posición, lo mismo el que él iba a usar para que pusieran agua. En fin, Elías ha obedecido a Dios un montón de veces en un montón de detalles. Entonces, ¿por qué va a orar? Dice Elías dio un paso adelante y oró. ¿Qué te dice eso, querido amigo y querida amiga? Claro, que la oración no sustituye a la obediencia. Que tú no vayas a confundirte creyendo que porque oras, voilà, se te tiene que aparecer en la sala de tu casa lo que le pediste a Dios. Como sueños con Ginny. Sale de la botella y está ahí. No, debes de obedecer al Señor en lo que te diga y además orar. Y son dos cosas que van paralelas, pero una no sustituye a la otra. Debes de obedecer a Dios en lo que te diga, las instrucciones que te dé. Y si no sabes cómo escuchar al Señor, pues empieza a ver cómo haces para escucharle. ¿Y sabes cómo se aprende a escuchar a Dios? Escuchándole y obedeciéndole. Puede que te equivoques algunas veces, pero es en la práctica donde se hace el maestro, es en la práctica, así como un bebé aprende a caminar gateando, de la misma manera un creyente aprende a escuchar la voz de Dios conociendo a su Señor a través de su palabra. Conocerás sus principios, sus valores, lo que Dios piensa, cómo Dios ve el mundo, cómo Dios ve las situaciones, cómo Dios actúa, cómo Dios se comporta, cómo Dios conversa, cómo Dios da instrucciones. Y todo eso te permite familiarizarte con Dios, que luego podrás escucharlo en tu vida personal. Pero no hay caminos cortos, no hay atajos. Debes de desarrollar una relación con Dios y no la puedes desarrollar sin conocer la palabra de Dios. Y no lo vas a conocer si no obedeces, porque Dios se revela a través de la obediencia. ¿Y qué es primero? ¿La gallina o el huevo? Pues la verdad, van de la mano. El conocer la palabra y la obediencia van de la mano. Tú conoces y practicas, practicas y conoces más y practicas más, y practicas más y conoces más. Así que van de la mano. A la hora del sacrificio, Elías dio el paso y oró. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué lección más grande nos da acá? Señor, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios de Israel. Miren lo que había en el corazón de Elías. No era llenarse de gloria, no era que le aplaudieran, no era que le dijeran amén, aleluya, gloria a Dios, santo. No, no, no. Era que todos conocieran que tú eres Dios en Israel. Era glorificar a Dios, era darle el crédito a Dios. Elías no andaba buscando vanagloria, no andaba buscando aplausos ni créditos.
ni reconocimientos, ni títulos. Y que yo soy tu siervo y que he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. O sea que todo esto lo hago para obedecerte. De nuevo viene la obediencia. Sí, la oración y la obediencia. Es que es en la oración donde Dios habla. Porque sí, en la oración tú hablas con Dios, pero también Dios te habla a ti. Es uno de los lugares más especiales y efectivos para oír directrices de parte de Dios a través del Espíritu Santo. El verso 37. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y estás haciendo que su corazón se vuelva a ti. Qué tremendo, este era el móvil de Elías, que el corazón de las personas se volviera a Dios. Ese debe ser el móvil en nuestra vida también, en todos los creyentes, cuando le hablamos a otra persona de Cristo. Es que las personas, que su corazón se vuelva a Dios. Eso era el móvil para Elías. Estaba obedeciendo a Dios para que conocieran que Él era el Señor en Israel y que está haciendo que su corazón se vuelva a ti. El verso 38. Y en ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, o sea, el novillo, quemó la leña, quemó las piedras, quemó el suelo y hasta lamió el agua de la zanja. El fuego se llevó hasta el agua que había ido cayendo en la zanja que habían hecho alrededor. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece el poder de Dios cuando obedecemos, cuando oramos, cuando ponemos nuestra vida para servirle, cuando nuestra obediencia no es parcial, cuando abrazamos el Evangelio tal y como es, con lo que duele y con lo que no duele tanto? Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. El fuego descendió y consumió el animal. Dios descendió. Interesante que el fuego no cayó sobre la gente, solo sobre el animal. Luego Elías, verso 40, ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Tan pronto como los agarraron, Elías hizo que los bajaran al arroyo Quizón y allí los ejecutó. No tengo idea cómo Elías pudo ejecutar a 450, pero dice el texto que Elías los ejecutó. Posiblemente el pueblo le ayudó, desde luego. Y para nosotros es como muy fuerte, ¿verdad? Que Dios los ejecutó. Y yo me pongo a pensar cuánto daño estas personas podían hacer en el mundo espiritual y físico para que Dios prefiriera eliminarlos del todo, quitarlos de la faz de la tierra. Y no es la primera vez, ¿verdad? Que Dios quita gente de la faz de la tierra porque está haciendo mucho daño. ¿Recuerdan cuando el diluvio universal dice que la gente estaba haciendo mucho daño? Mucho daño. Había muchísimo pecado, excesos de todo. Y fue cuando Dios decidió eliminar esa generación. Y solo se guardó a 8 personas.
Solo 8 personas le creyeron y se salvaron. Pero hay otros casos más en que Dios eliminó personas en el desierto, por ejemplo, en la travesía. Algunos líderes que se rebelaron contra Moisés. Dice que la tierra se los tragó literalmente. Entonces sí, Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y si alguna vez no cae lluvia en tu vida por 3 años, por ponerlo de alguna manera, si alguna vez pasas por una tempestad muy fuerte, por un desierto muy fuerte a nivel espiritual, como consecuencia de tu pecado, yo te recomiendo que dobles tus rodillas y le pidas a Dios misericordia, porque no le puedes pedir justicia, porque justicia es lo que te está tocando. Que le pidas misericordia y que le pidas que por amor a su nombre levante el juicio sobre tu vida. Y esto es lo que está sucediendo acá. El pueblo de Israel dobla las rodillas y exclama que Él es Señor, que Él es Dios. Y esta humillación hace, como veremos en el próximo estudio, que la lluvia vuelva a caer sobre Israel, trayendo alimento, trayendo vida. Y Elías le dice a Acab, anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Y en el próximo estudio estaremos estudiando qué sucede y cómo sucede, para que podamos extraer toda la información, el conocimiento de la palabra de Dios que nos ayude a nosotros en nuestra vida también. Estamos muy agradecidos de que nos hayas acompañado durante este estudio. Quiero recordarte, por favor, si nos quieres ayudar, desde luego, que te registres al canal, que le des un like a la campanita. Todo eso ayuda muchísimo, muchísimo para que el algoritmo interprete y envíe esta enseñanza a otras familias, a otras personas que también la necesitan. Y esa es una de las maneras en las cuales tú puedes hacer la misión de Dios, ayudándonos para que este canal sea visto por muchos más y muchos más conozcan de Dios y de todos los beneficios de la palabra del Señor. Bueno, sin más, me despido por ahora. Te recuerdo que hay un playlist que puedes ir a visitar, que se llama La Inteligencia Espiritual, pero también hay otros playlists más aquí en los cuales hay todo el estudio del Evangelio de Juan, el libro de Hechos, el libro de Jonás, el libro de Apocalipsis está completo también, verso por verso y palabra por palabra. Bueno, sin más, me despido y nos vemos en el próximo estudio.